Hola, buen día. Ahora vamos a ver la parte práctica de lo que es autómatas y máquinas secuenciales, ¿sí? Ya vieron ustedes con la profe la teoría que se podía representar de dos formas diferentes, como un diagrama de transición, ¿sí? Que lo hacemos con un grafo, y como una tabla de estados. Ahora vamos a ver cómo pasamos los datos de ese diagrama a la tabla de estados. Yo tengo este diagrama, este grafo. Lo que voy a hacer es una tabla que tiene doble entrada. En esta parte tengo las entradas, una debajo de la otra, que no es otra cosa que los nodos, ¿sí? Fíjense, P, Q, R, P, Q, R. Y acá son las salidas, o sea, ¿qué símbolos tiene mi diagrama, mi grafo? Veo que tiene letras A y veo que tiene letras B. Eso debe ser una columna para la A y una columna para la B. Ahí tengo la tabla. Ahora, ¿cómo la completo? Entonces, me voy a ir al primer nodo, que es la P, y voy a ver que si el símbolo de la salida es A, la transición se hace hacia el nodo Q. Entonces, en P, cuando el símbolo de salida es A, la transición se hace a Q. Y desde P, cuando el símbolo de salida es B, la transición se hace hacia R. Entonces acá R. Uy, que larga. Bien. Q, cambio de estado. Cuando mi símbolo es A, me quedo en el mismo estado. Cuando el símbolo es B, cambio al estado R. ¿Sí? Bien. Me voy a R. Cuando el símbolo de salida es A, me quedo en R. Y cuando el símbolo de salida es B, también me quedo en R. Entonces, de esta forma he pasado un diagrama de transición, un grafo de una determinada máquina secuencial a una tabla de estados. Se puede hacer lo mismo al revés. Yo puedo tener una tabla y a partir de la tabla dibujar el grafo, ¿sí? Por ejemplo, a ver, vamos a cambiar de ejemplo, así lo ven mejor. Bueno, vamos a ver dos ejemplos. Uno donde convertimos el grafo en tabla y otro donde convertimos la tabla en grafo, ¿sí? A ver si les puedo mostrar. Ese sería el grafo, igual es el primer ejercicio que tienen en la guía de ejercicios, ¿sí? Fíjense que a diferencia del anterior, tiene dos números. Uno es la entrada, la otra la salida. Entrada, salida y así todos, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo sería en este caso. Tenemos, mis nodos son A, B y C. Entonces voy a hacer acá la tablita de otra forma. A, B y C. ¿Sí? Las entradas, o sea, el primer numerito, tengo 0, 1, 1, 1, 0, 0. O sea, aquí mis entradas son 0 y 1. Recuerden, estas son las entradas. Bien. ¿Cómo lo completamos? Yo tengo que decir cuál es la transición, hacia qué nodo cambia, en caso de que cambie o se quede en el mismo, cuál es la transición y cuál es el símbolo de salida de la máquina. Entonces, me voy a ir al nodo A. El nodo A, la entrada es el primer número, recuerden, esta es la entrada, y el segundo número es la salida. Entonces, en el nodo A, que es este, para la entrada 0, tengo una salida 0 y me quedo en el mismo nodo. Entonces yo puedo decir que mi salida es 0 y me quedo en el mismo nodo. O esto lo puedo escribir al revés, primero el nodo y después la salida. No importa, ¿sí?
Bien, vamos a ver. ¿Qué pasa con A cuando la entrada es 1? La salida es 0 y se va a B. Entonces, para A, cuando la entrada es 1, la salida es 0 y se va a B. ¿Sí? Ahora vamos a B. B tiene acá la salida 1 y la salida 0. ¿Sí? Entonces la entrada B con la entrada 0 es este. B entra 0, sale 1 y se cambia al nodo A. Entonces la salida es 1 y se va al nodo A. ¿Sí? Cuando la entrada es 1, B con la entrada 1, la salida es 0 y me voy a C. La salida es 0 y me voy a C. ¿Sí? Vamos a ver el C. El C con la entrada 0, C, entrada 0, tengo salida 0 y se va a A. Salida 0 y me voy a A. Y C con la entrada 1, C con la entrada 1 sale 0 y me voy a B. Sale 0 y me voy a B. Y ahí queda, ¿sí? Y acá está en el segundo ejemplo, lo que yo les decía, que pueden poner primero la salida y después el nodo, o al revés. Es indistinto eso, ¿sí? Ahora les muestro lo que sería la tabla del segundo ejercicio, que lo vamos a hacer al revés, ¿sí? Vamos a dibujar el grafo, a ver si se ve, disculpen estas. Ahí se ve, ¿sí? Esa es la tabla que vamos a hacer ahora el grafo. Bien. Recuerden que la van a tener al archivo ustedes. Entonces, estos son los dos primeros ejercicios de la primera hoja. Son dos hojitas. Vamos a tratar de hacer el grafo a partir de esta tabla. Primero me tengo que fijar, recordar que estas son las entradas, que estas son las salidas y que las letras son mis nodos. ¿Sí? Entonces tengo dos nodos, nodo A, nodo B. ¿Sí? Para mi entrada 0, mi salida va a ser 0, pero ¿a dónde se va? Se va a A. O sea que estoy en A y me quedo en A. Es un bucle. Entrada 0, salida 0. Entrada 0, salida 0. ¿Sí? Sigo en A. Para una entrada 1 se va a B. Entonces me voy a B. Entrada 1, salida 0. Entrada 1, salida 0. Y ya se va apareciendo un grafo. Me voy al nodo B. En B, para la entrada 0, tengo una salida 0 y la transición es B. O sea que tengo otro bucle. Entrada 0, salida 0. ¿Sí? Y sigo en B, pero la entrada es 1 y la salida es 0. Y sigo en B, entonces acá le voy a poner, no hago otro bucle, ¿sí? Le pongo dos etiquetas a la misma flecha. No voy a estar haciendo así 20 millones de flechitas. No, eso no se hace. ¿Sí? Una sola, un solo bucle, solo que le voy a ir agregando etiquetas. Entonces, como estoy en B, sigo en B, uso el mismo bucle y la etiqueta va a ser entrada 1, salida 0. Entrada 1, salida 0. Y ahí tengo el grafo creado a partir de la tabla. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, vamos a probar ahí, chicos. Un poco más cerca, ¿sí? Bien, acá tenemos un grafo. Hay que hacer la tabla. Entonces, tengo nodos A, B. Disculpen si tiembla mucho, estoy con la cámara en la mano. Tengo, si veo las entradas, los primeros números, tengo ceros, unos, ceros, unos, ceros, todos ceros y unos, ¿sí? Entonces acá están los nodos, ABC,
mis entradas van a ser el 0 y el 1. ¿Por qué le hago una rayita al 0? Bueno, porque en programación nos hacían hacer una rayita para diferenciarlo de la O, y ahí me quedó esa costumbre. Bien, veamos entonces. Tengo mi grafo y mi tabla vacía. Empecemos con el nodo A. El nodo A, cuando tiene una salida 0, acá la veo, una entrada 0, la salida es 0 y se queda en A. Entonces me voy. Cuando el nodo A tiene una entrada 0, ¿sí?, se quedaba en A y la salida era 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Se queda en A, la salida es 0. ¿Qué pasa con A cuando la entrada es 1? La salida es 0 y se va a B. Entonces, se va a B y la salida es 0. ¿Sí? Vamos al B ahora. El B, cuando la entrada es 0, es el primer número, la salida es 0 y se queda en B. Entonces, acá me voy a quedar en B. Para la entrada 0, la salida es 0. Vamos a ver qué pasa cuando ingresa el número 1. Estoy en B, mi entrada es 1, mi salida es 0 y me voy al estado C. Entonces, B con entrada 1 cambia al estado C y la salida era 0. ¿Sí? Cambia el estado C, la salida 0. Bien, vamos con el nodo C. El nodo C, cuando la entrada es 0, la salida es 0 y se va a B. Entonces, se va a B, la entrada es 0, la salida va a ser 0. Y cuando la entrada es 1, la salida es 1 y se va al nodo A. Entonces estoy en C, cuando la entrada es 1, la salida es 1 y me iba a A. ¿Sí? Y ahí quedó la tabla con el grafo. Vamos a intentar hacer un ejercicio más, pero al revés, así de más cerquita, a ver si lo ven mejor. Bien, vamos ahora a partir de esta tabla a crear el grafo, ¿sí? Entonces tenemos 4 nodos, A, B, C y D. Yo los voy a ubicar como quieran, ¿sí? No hay problema. A, B, C y D. No importa si los ponen así, si los ponen todos en filita, eso es lo de menos, porque el grafo, al tener las mismas relaciones, las mismas entradas y las mismas salidas, es el mismo grafo, aunque los nodos estén ubicados en diferente orden. Así que no se preocupen por eso, ¿sí? Bien, A, B, C y D. Empecemos con las relaciones, empecemos con las transiciones. Estoy en A y acá me dice que me tengo que ir a B, ¿sí? Entonces voy a hacer la flecha. A B. La entrada 0, la salida 0. Entonces mi etiqueta va a decir 0, 0. ¿Sí? Vamos al otro. De A me tengo que ir a C, entrada 1, salida 0. Entonces de A me tengo que ir a C. Ay, qué feo esto. Me tengo que ir a C, entrada 1, salida 0. Después dice B. De B me tengo que ir a A, con entrada 0 y salida 0, ¿sí? De B me voy a A, entrada 0, salida 0. Entonces, de B me voy a A, 0, 0. Vamos a ver qué pasa con B y la entrada 1. Se va al nodo D y sale 1. Entonces de B me voy a D, entrada 1, salida 1. Vamos a ver qué pasa con el C. El C me lleva al nodo B, entra 0, sale 1. Entonces el C me lleva al nodo B, entrada 0, salida 1. Después la tabla dice que el C
me va a llevar al nodo D con entrada 1 y salida 1. Entonces, el C me va a llevar a D, 1. Y estoy acá en el nodo D, que me va a llevar a A, y dice 0, 0. Entrada 0, salida 0. Entonces, el nodo D me va a llevar a A. Miren lo que vamos a hacer acá. Nadie dice que no se puede, ¿sí? El nodo D me lleva a A con entrada 0, salida 0. Y el nodo D me lleva a D con entrada 1 y salida 1. Así que aquí tengo un bucle 1, 1. Vamos a ver cómo quedó. ¿Sí? Bien. Ustedes miran después cuál es la forma que se ve mejor, si cuando dejo la cámara quieta lejos o los estoy mareando con el movimiento de la cámara, teniéndola en la mano. Les voy a dejar más ejercicios para que hagan. Como siempre, las consultas las mantenemos por el grupo y si lo creen necesario podemos hacer algún otro encuentro, video, un vivo, lo que ustedes crean conveniente, ¿sí? Esto sería lo que es traspaso de grafos a tablas de las máquinas secuenciales, o al revés, de las tablas a este grafo que no es más que un diagrama de transición, ¿sí? En la siguiente clase vamos a ver lo que es la máquina de Mealy, que es un autómata, y necesito que sepan bien esto para poder graficarla, ¿sí? Así que bueno, hasta la próxima clase con la máquina de Mealy.